norberaren begiradak, irekiak, askotarikoak, kritikoak, lasaiak, garbiak, sakonak, inklusiboak, proposamenezkoak, eraldatzaileak, kezkatuak, jakinminezkoak, ilusio handikoak, itxaropentsuak, originalak, sortzaileak, heterodoxoak, lotxari gabeak, inkonformistak, ausartak, galdegileak, konplizeak, empatikoak, ulerkorrak, arduratsuak, konpromisa handikoak, elkartasunezkoak, ziklo honetan gure gizarteari modu diferente batean begiratzen dioten pertsonekin ari gara bidea egiten. Bakoitza bere ibilbidetik gaurkoa eta geroaren inguruko begiradak batu nahi ditugu. Eta noski, gaurko egunari hasiera emateko, gure aurtean dauzkagun Maialen Txorraut eta Xabi Alonsori ongietorri eta eskerrik beroenak eman nahiko nizkieke. Eskerrik asko, benetan gure gonbiteari baiezko emateagatik. Eskerrik asko biei. Las miradas que nos interrogan hacen referencia a las claves desde las que construimos la sociedad actual y los cimientos que ponemos en la sociedad del mañana. Nos llevan a reflexionar sobre cómo serán nuestras relaciones sociales, el empleo, nuestras referencias culturales, cómo nos comunicaremos y qué estudiaremos. También nos llevan a pensar sobre nuestro tiempo de ocio, sobre si leeremos más libros o veremos más Netflix, o será posible tal vez, quizá, una combinación de ambas. Nos llevan a pensar sobre cómo articular el papel de la espiritualidad en sociedades diversas, que ya lo son, pero que lo serán todavía mucho más en el futuro. De todo esto ya hemos hablado, de una u otra forma, durante este ciclo. Baina honetaz gain, gaurkoan kirolaz ere hitz egingo dugu. Honek gure gaurko gizartean duen espazio zentralaz, geure buruaz hitz egitean, baina baita geure erreferenteak izatean ere. Gero eta osasuntsuagoa aldarrikatzen den gizarte batean, kirolak eta honi lotutako baloreek gure egunerokoaren zentralitatea hartu dute dagoeneko. Eta kirolariek ere zer esanik ez, nola jarraituko du honek, eta norantz. Gauza guzti hauetaz hitz egiteko, gaurkoan ia aurkezpenik behar ez duten bi gonbidatu ditugu gurekin. Laburki aurkeztuko dizkizuet. Maialen Txorraut, de Lasarte, piragüista en la modalidad K1 de Aguas Bravas. ¿Lo he dicho bien? Slalom. Slalom. Es lo que venía después. Es lo que venía después. Ha conseguido medallas en varios campeonatos mundiales de slalom, además de la medalla de bronce en Londres 2012 y la de oro en Río 2016. Es la única mujer vasca que ha conseguido una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Xabi Alonso, Tolosa. Ha sido futbolista de Eibar, Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern de Múnich. Ha ganado una Copa del Mundo y 2 Eurocopas con la selección española, además de otros tantos títulos con sus equipos, que no los voy a mencionar todos, si te parece. Beraiekin solasaldia hasi aurretik, gogorazi nahiko nizueke, zuek ere, todos y todas tenéis oportunidad de hacer preguntas. Para eso tenéis las tarjetas que os han entregado en la entrada y que Imanol y Xabi irán recogiendo con mucho gusto y que iremos formulando en la medida en que podamos. Eskerrik asko eta besterik gabe, hasi ingo gera, lehenengo galdera planteatuz. Una pregunta de introducción. ¿Cómo decide alguien ser deportista profesional? ¿Qué hitos subrayaríais en vuestro propio camino? Bueno, yo hablando un poco de mi propia experiencia, ¿no? Yo creo que no se decide, ¿no? Yo creo que eso llega. En mi caso, de pequeño nunca tuve el objetivo de, como muchos que tienen, cuando mi hijo juega y dice, no, yo quiero ser futbolista. Y yo de pequeño nunca tenía ese objetivo, ¿no? Sino que lo veía tan lejano, tan complicado, que a pesar de que mi aita también había sido futbolista, nunca me lo planteé, sino que yo jugaba con mi hermano, jugábamos en todas partes, jugábamos en la playa, jugábamos debajo de casa, poníamos 2 jerseys en cualquier sitio, y eso ya te lleva a tener esa afición y tener pues esa pasión por lo que era el fútbol en mi caso, ¿no? Y cuando yo creo que ya realmente vi la posibilidad de ser un deportista profesional fue cuando, en mi caso un poco tardío, pero fue a los 17 años, yo pasé del Antiguoco al Sanse directamente. Y ya cuando entré en el Sanse estaba estudiando peritos, justo al otro lado,
y iba por las mañanas, se iba a clase, por las tardes se iba a entrenar y ya ahí es cuando vi realmente cerca la posibilidad de poder ser... Y de la noche a la mañana debuté con la Real, fui a Eibar y ya estaba en el primer equipo. O sea que fue todo demasiado rápido para mí, pero así es como sucedió. Para nada fue una decisión, sino que fue una consecuencia pues del talento o del deseo o del trabajo para poder llegar ahí, pero bueno, nunca era una obsesión en mi caso. Pues en mi caso la historia se parece bastante al de Xavi, pero subrayando que yo me dedico al piragüismo, mi vida es el piragüismo, vivo del piragüismo, pero no soy profesional. Yo no tengo ningún contrato profesional, no soy una trabajadora. Yo cuando consigo unos resultados, gracias a esos resultados, obtengo unas becas y vivo de esas becas. Y luego, ¿cómo llegar a vivir del piragüismo? Porque sí que vivo del piragüismo. Pues esto ha sido también una historia de poco a poco. Eso sí, yo no sabía lo que era el piragüismo hasta que empecé a practicar piragüismo. A los 11 años hice unos cursillos en la playa, en la Concha, en el Atlético San Sebastián. Y a los 12 me metí en la sección de piragüismo, de slalom del Atlético San Sebastián. Ahí es donde empecé a conocer el deporte y donde empecé en un grupo súper bonito, un grupo muy humano, un grupo donde nos enseñaba, ¿no?, a disfrutar de la naturaleza, del deporte y de las amistades. Y poco a poco sí que en mi club teníamos unos referentes que eran olímpicos, estaban María Izmendi, Cristina Martínez, estaban Xavi Echaniz, que estaban compitiendo en la élite al máximo nivel y los teníamos como referentes. Pero bueno, yo los veía ahí y me parecía increíble lo que hacían, pero yo iba poco a poco disfrutando con lo que estaba haciendo. Hasta que, bueno, van pasando los años y te das cuenta que, bueno, estás en el equipo nacional, estás compitiendo, buscando, pues, ser mejor piragüista posible y poco a poco te das cuenta que vives del piragüismo. Mi carrera deportiva ha sido todo de ir poquito a poco, paso a paso. Y nunca he tenido que decidir, quiero ser piragüista o qué quiero ser. Yo creo que en eso hay bastantes similitudes, ¿no?, entre lo que habéis dicho. Sí, luego ya, en mi caso, cuando ya llegas, ya ahí es cuando cambia realmente, porque hasta entonces pues prácticamente puedes hacer la vida como lo hacían todos los de la cuadrilla, como hacía un chico normal. Yo tenía 18, 19 años y ya es cuando ya ahí tienes que, pues no es fácil, tienes que reposarte, tienes que ser consciente de dónde estás, de la responsabilidad que tienes, de la profesionalidad que requiere pues, cuando eres ya un jugador, pues ya en mi caso de la Real, y hasta entonces yo estaba conviviendo con gente de mi edad y ya pasé a convivir con gente de 35 o 30 años, ya padres de familia, y ya poco a poco la visión mía de dónde estoy, qué es lo que tengo que hacer, cambió mucho, ¿no? No era normal para un chico tan joven pues el estar en un ambiente tan adulto, ¿no? Y eso pues te hace madurar mucho más rápido, ¿no? Y en mi caso pues a mí no me costó, pero entiendo que pues en el mundo del fútbol pues que te pueden distraer tantas cosas, pues que gestionar todo eso no sea fácil, ¿no? En el mundo hoy en día que tenemos tantas distracciones, que tenemos todo tan accesible, que queremos las noticias permanentes, que lo que pase hoy parece un drama, pero mañana ya todo el mundo se ha olvidado y no es fácil. Yo juego con la ventaja que no tengo esa presión social. Yo, como ya he dicho, en el equipo nacional entré por primera vez con 17 años, que ancheco parecido en tema de edad, pero no tenía, bueno, era yo, mi carrera y no tenía ninguna responsabilidad, ¿no? No sentía que llevase ninguna responsabilidad. Luego, desde siempre me había encantado practicar deporte, me fascinaba y para mí, bueno, fue una manera de poder conocer mundo, de viajar, de conocer gente y de hacer lo que más me gustaba, ¿no?
Hablabais ahora de presión social, de reconocimiento, ¿no? Ahora que acabamos de pasar el 8 de marzo, yo creo que una de las cosas en las que se ve mucho la diferencia es el deporte masculino frente al deporte femenino también, ¿no? Yo creo que es evidente el distinto peso que tienen ambos en nuestra sociedad. Os quería preguntar también sobre cómo vivís o qué reflexión tenéis al respecto, ¿no? También tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Y con esto que estabais hablando ahora. Sí, sin duda, sobre todo yo hablo de lo que conozco más del fútbol, pero bueno, sé que también, evidentemente, en otros deportes también existe pues esa diferencia en la repercusión, en el seguimiento que hay y que es algo que se está igualando, pero todavía queda muchísimo, ¿no?, por igualar. En el tema del fútbol, pues sí que en estos últimos años, no solo aquí, sino que ya en todo el mundo, el fútbol femenino cada vez está siendo mucho más seguido, tiene mucha más repercusión ya de asistencia de público, de los mundiales tiene muchísimo más seguimiento, pero hay todavía un recorrido enorme por delante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene que ser algo ya, tiene que ser algo más institucional, que tiene que tener para poder promover eso, ¿no? Para que eso vaya hacia adelante, porque es que seguro que todavía hay mucho campo. En Estados Unidos el fútbol femenino es prácticamente tan importante como el fútbol masculino, ¿no? Sobre todo a nivel universitario, y eso es algo que se podría trasladar aquí a Europa, ¿no? No lo veo tan... O sea, lo veo lejano, pero lo veo posible. En mi caso, en piragüismo, hasta los Juegos de Río de Janeiro, no competíamos en las mismas modalidades los hombres y las mujeres. Los hombres tenían 3 modalidades para competir, las mujeres teníamos una modalidad, eso en slalom. Desde la federación, los Juegos Olímpicos están intentando que sea equitativo, la participación de mujer y hombre en los Juegos Olímpicos. Y entonces, a partir de los Juegos de Tokio, ha buscado esa equidad. Y en slalom vamos a competir vamos a poder competir tanto mujeres como hombres en las mismas modalidades. Entonces ahí se ha hecho una apuesta muy fuerte. Yo creo que tengo la suerte de poder competir un campeonato del mundo, el mismo campeonato del mundo, tanto hombres como mujeres. Tiene la misma repercusión la medalla de oro del K1 hombre como la de K1 mujer o como la de C1 mujer o C1 hombre. En mi deporte somos lo mismo y tenemos la misma repercusión, pero claro, es una repercusión muy pequeñita. Al mismo tiempo, soy muy consciente que todavía el deporte masculino y el femenino, pues a nivel mediático, a nivel de seguimiento, todavía hay una brecha muy grande. Sí que esa brecha se va empequeñeciendo, como en la sociedad sigue habiendo esa brecha. Y bueno, con el tiempo espero que entre todos, si disfrutamos del deporte femenino, si lo seguimos, yo creo que esa distancia la podremos empequeñecer. Así que también tenemos parte de responsabilidad, aquellos que consumimos, vemos o somos espectadores de los propios deportes, ¿no? En mi opinión, sí. También somos responsables. Ahora decías, Mayalen, que el propio reconocimiento del piragüismo, sea masculino o sea femenino, también es menor, ¿no? Yo creo que ahí hay otro elemento que se suma al tema de género, que es el tema de los deportes minoritarios, ¿no? En esta sociedad donde la lógica del fútbol parece que lo impregna todo, ¿no? O lo impregna mucho, ¿no? Es un deporte mayoritario, seguido, ¿no?, de forma mayoritaria. Yo creo que ahí tiene que ser mucho más difícil intentar ese reconocimiento en un deporte minoritario, ¿no?, donde el seguimiento es mucho menor o donde en parte bueno, pues se entiende también o la repercusión social que tenga también es menor, ¿no? La pregunta es desde esa lógica mayoritario y minoritario, ¿no?, las ventajas y desventajas que puede tener una cosa y la otra, porque igual el hecho de que sea socialmente amplio tampoco es una ventaja siempre y en todos los sentidos, ¿no? Que tu deporte sea minoritario tiene también sus grandes ventajas. También las desventajas. La vida es mucho más Pregunto tranquila. por ambas cosas, La vida es mucho más tranquila. Pero eso sí, para sacar proyectos adelante, lo que tienen que pelear los entrenadores, el equipo técnico, para sacar el proyecto deportivo de una temporada adelante, tienen que hacer muchos números y estrujar mucho, estrujarse mucho. Y también
el poder, ¿no? Poder compartir tu deporte con los demás, el poder que una persona venga y pueda practicar tu deporte. Ahora cada vez es mucho más accesible, ¿no? Yo digo muchas veces, el piragüismo es como el esquí es el deporte de invierno, el piragüismo es el deporte de verano, ¿no? Y además es un deporte que nos acerca muchísimo a la naturaleza, que lo podemos hacer tanto en interior como en zona de mar. En muchísimos sitios, solo necesitamos agua. Y bueno, yo animaría a la gente que lo probara, que no solo acercarlo como un deporte para practicar en busca de rendimiento, ¿no? Sino un deporte como hábito saludable de vida y forma, ¿no? De conocer lugares del mundo. Sí, hombre, está claro, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la magnitud y el tamaño pues, de los deportes, pues, y yo creo que todos, ¿no? Admiramos a esa gente que tiene esa dedicación, que mete tantas horas, que trabaja tanto y luego tiene esas dificultades para sacar, como dice Mayalen, proyectos adelante, o necesita ese apoyo externo porque no se puede autofinanciar de cara a pues nuevas instalaciones o nuevos medios para poder seguir progresando, ¿no? En el mundo del fútbol, pues hombre, no sé qué es culpable, es diferente, pero tienes que convivir con otras cosas, tienes que convivir con la presión y estar en el ojo del huracán, pues en el fútbol cada 7 días, que cada partido, cada decisión pues sea compartida por tanta gente, ¿no? Y también tienes que convivir con esa presión. Son diferentes circunstancias, pero al final convives con ello, ¿no? Sabes que tienes que aceptar ciertas responsabilidades y que te puede gustar o no te puede gustar, pero ahí están. ¿Qué valores? Antes habéis hablado de talento, de disfrute, de distintos elementos. ¿Qué valores asociaríais hoy en día al deporte y cuáles creéis que se deberían asociar? Es decir, ¿cuáles pensáis que asociáis vosotros, se le asocian y cuáles se deberían asociar tal vez? Hombre, como el del deportista, yo creo que en el fútbol es el trabajo en equipo, la generosidad, la solidaridad y luego tiene que haber la competitividad, la exigencia, la autocrítica también para poder seguir progresando, ¿no? Luego también tienes que tener la pasión, tienes que tener la ética de trabajo, son muchos, luego el talento también, porque son muchos las circunstancias que se tienen que juntar para poder ser exitoso y para poder progresar, ¿no? Pero sobre todo, para mí, cuando yo empezaba, cuando era chiqui, lo que aparte de que me gustaba jugar, era el sentimiento de pertenecer a un equipo y de tener los amigos que nos juntábamos el fin de semana y jugábamos, no sé, pues 50 minutos como jugara y peleábamos por algo en común y eso que nos unía son cosas tan intangibles pero tan reales, esos lazos que se crean, que eso yo creo que lo que perdura, que es lo más auténtico, la esencia del deporte, ¿no? Luego ya cuando ya progresas más profesionalmente y así, ya tienes muchas más circunstancias, pero el valor de apoyarte en uno y de confiar y de saber ayudarle y de cuando las cosas no van bien levantarte, el pelearte contigo mismo, eso es, el deporte te lo da, otras cosas de la vida también, pero el deporte pues mucho más intensamente para mí. El deporte de competición, el deporte a la hora de competir aporta muchísimos valores, pero no tenemos que olvidar también el deporte como hábito de vida saludable. El deporte no es solo competición y yo creo que, bueno, está comprobado, ¿no? Todos los gastos que se pueden reducir en sanidad y así practicando deporte, teniendo como un hábito de salud. Cuanto más activos seamos en nuestras vidas, ¿no? No solo buscando pues, a ver quién corre más, a ver quién gana esta competición. El deporte no es solo ganar y perder, no es solo superar derrotas o tener un gran éxito. El deporte va más allá, el deporte va como pues,
ir caminando de un lugar a otro, quedar con los amigos, ir pasear, ¿no? Un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, dejar el coche de lado y coger la bici y, bueno, y disfrutar de la naturaleza. Yo creo que oxigenamos nuestro cuerpo, oxigenamos nuestra mente y en momentos así es cuando muchas veces nos vienen las buenas ideas, dejamos el estrés del trabajo, dejamos de lado un poco los problemas, ¿no? y mejoramos muchísimo en salud. Sois los dos guipuzcoanos. Tú me decías antes, Mayalen, que una lasartearra nacida en Donosti, ¿no? Y Tolosarra afincado en el antiguo o en Donosti, no sé si el antiguo... Pues el antiguo es el antiguo, ¿eh? O sea, Por que eso, no, por no, eso. pero bueno. Por eso lo digo. No, pero bueno, todo es lo mismo. ¿Pensáis que Guipúzcoa en esos intangibles que decías tú antes, Xavi, en estos valores también asociados a la actividad deportiva, tiene algo de particular, tiene algo de especial en eso? ¿O somos, Bueno, como sociedad, lo tenemos más introducido? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay sociedades en las que ves, tú viajas por el mundo y dices, joder, llegas a una ciudad, ya sea en Australia o en Canadá, y dices, joder, por la mañana, oye, cuánta gente corriendo, cuánta gente en bici, ¿no? Y te llama la atención. Y aquí en Donosti yo creo que sucede algo parecido, ¿no? Con el tamaño que tiene la ciudad, invita mucho a que sean, lo que decía Maya, puedes ir andando o puedes ir en bici a trabajar o de una punta a otra, y entonces tienes el mar. Yo de chiquito andaba en la piragua también hay esto, o sea que eso invita mucho a que tengamos hábitos saludables o hábitos de esforzarnos, y eso se traslada, ¿no? al carácter guipuzcoano. Yo creo que eso, sin duda, el tener la montaña, tener el mar, todo tan a mano, eso favorece a la hora de que seamos más, que estemos más pendientes de nosotros mismos, de hábitos saludables, y yo creo que eso se traslada luego al carácter. A mí me gusta ir a unos Juegos Olímpicos y ver a tantos guipuzcoanos en tan diferentes modalidades deportivas. Eso me encanta. Me encanta ver que se practique el multideporte. Y eso quiere decir que algo tenemos. Algo se trabaja. Bien. No será por mí, creo. Pero... Pues hay que ponerse las pilas. Hay que venir andando, en bici. Pues andando vengo. Bueno. Bueno, en fin, no vamos a centrar en mí ahora. Una vez que hablamos de esto de los valores del deporte, me gustaría preguntaros a qué retos pensáis que se enfrenta el deporte en general, el vuestro en particular. Quiero decir, ¿cómo lo veis en esta sociedad que tú decías antes, decíais ahora, ¿no? Que como sociedad también tenemos unos hábitos incorporados, que tal vez aquí sea más fácil? ¿Qué retos tiene el deporte profesional, nosotros también como, como consumidores de deporte también, que yo creo que como aficionados, aficionadas, y cómo percibís que se va a transformar eso, o qué elementos de preocupación o de reto podríamos dibujar a partir de ahí, ¿no? Bueno, hombre. yo... No es una pregunta fácil, ¿eh? Lo sé. No. A mí me encantaría como reto que disfrutáramos del deporte de una forma más limpia, que disfrutáramos del deporte, no solo de nuestro equipo, que disfrutáramos de los partidos, de la competición, que aplaudiéramos al equipo contrario o a la persona que está compitiendo, que no la sentimos tan de cerca, que disfrutáramos del deporte del bueno. No sé, muchas veces veo que, bueno, o en mi caso, ¿no? En alguna competición ya me han contado que, bueno, que igual yo he hecho una buena bajada, todavía quedan unas cuantas por bajar y se piensa, ay, ojalá que toque la siguiente. No, ojalá que baje lo mejor posible y que yo haya ganado porque lo haya hecho mejor, pero no mejor porque lo haya hecho muy bien, no porque los demás hayan hecho mal, ¿no? Yo cuando veo una final, cuando no me clasifico igual para ver una final, animo a mis contrincantes, o incluso cuando lo hago mal o lo hago bien, bueno, yo quiero ver una buena bajada de las demás. Y me gustaría que fuéramos un poco más limpios como espectadores en el deporte. Bueno, está claro. Tener mayor deportividad
aceptar mejor la derrota sería lo ideal. Sería fantástico y decir, oye, pues hemos perdido y no pasa nada. Pero en el fútbol, la competitividad que hay, siempre el querer más, la pasión que hay, cómo se siente, no sé, yo sí, cada vez está como más polarizado, ¿no? Cada vez es como mucho más extremo todas las sensaciones, todas las decisiones y me gustaría a mí también que se normalizara o se tranquilizara o se aceptaran mucho más los buenos y los malos resultados, ¿no? Y luego, por otra parte, el fútbol, pues, con el tema de las teles, con el tema de los cambios horarios, a mí lo que más me preocupa son las asistencias a los estadios. A mí, sobre todo aquí en la Liga, yo creo que es algo que está penalizando mucho, sobre todo estamos aquí viéndolo mucho en Donosti, que cada vez va menos gente al estadio. Y esa desafección de ir no de que no haya seguimiento, sino que no haya gente que vaya al estadio a ver el partido, yo creo que eso no es síntoma de buena salud, ¿no? Creo que es un síntoma preocupante. Y aquí lo tendríamos que atajar de alguna manera, no sé qué decisiones o no sé qué iniciativas poder tomar, porque eso es la sangre que necesita el equipo, el club, que sentir ese vínculo, esa fuerza con el aficionado, ¿no? Y que la gente vaya a ver el partido, vaya a jugar su partido, vaya a vivirlo, ¿no? Yo lo he vivido en diferentes ligas y si no tienes eso, te falta mucho, ¿no? Y a mí me gustaría, joder, pues ahora que estamos aquí en Donosti, con toda la problemática del nuevo, bueno, no problemática, sino con toda la nueva situación del nuevo estadio, a mí es algo que me gustaría recalcarlo o poder esto. Luego ya a nivel más general del fútbol, esto, pues todo el tema de la violencia. El tema de la violencia y de cara al Mundial, pues es un tema que puede tener sus sucesos y a ver si lo pueden atajar, ¿no? Esto que ha dicho Xavi de la asistencia a los partidos o la asistencia al evento está sucediendo en todos los deportes, en todos los lados. Ves unos vídeos de alguna carrera de ciclismo o una competición de piragüismo de hace 30 años, por ejemplo, y se ve toda la gente del pueblo, todo el mundo que va a verlos, las imágenes son impresionantes. Miles y miles de personas que van a ver, pero claro, hoy en día todo tan televisado, se puede ver tan bien desde casa que esa vida se va perdiendo, se está perdiendo. Se va perdiendo, pero... Sí, habría que hacer algo. Habría que hacer y yo creo que se pueden tomar decisiones para que eso no suceda tanto, ¿no? Porque no tiene nada que ver el partido en la tele, fenomenal en el sofá, claro que es mucho más cómodo, pero ver el partido allí mismo o ver la competición de piragüismo o cuando ves un partido de pelota, es que no tiene nada que ver el partido en el frontón o verlo en casa tomando un café, ¿no? Es que yo creo que el deporte tiene, lo bueno es que cuando estás ahí realmente eres consciente de la dificultad que tiene, ¿no? Y a mí me gusta vivirlo así, ¿no? Porque es como yo me siento o valoro más al deportista de la dificultad que realmente tiene, que es lo que hace. Y está claro que lo abre mucho más, pero el no dejar de poder asistir al evento en sí me parece fundamental, ¿no? Porque para el calor que siente el deportista, pues cuando llegas a un estadio y ves el estadio lleno y ves un ambiente, pues como te enchufa, ¿no? Es como sí. Es un chute. Y cuando llegas y está medio vacío, pues no te da bajón, pero dices, bueno, un poco pereza y todo. Empiezo con preguntas que van trayendo. Euskeraz dago, orduan euskeraz ingo dizue. Iruditzen bazaizue. Maialen, zuretzako da bat, esaten du, ze zailtasun ikusi dituzu zure kirol esperientzian gizon batek izan ez ditzakeenak. Eta beste bat ere ingo dizut, uste honekin lotuta dagola, uste duzu zure lorpenak gizarteak emakume eta amatasunaren gainean inposatzen dizkigun rolak hausteko balio izan duela. Denbora pixkat uste dizut pentsatzeko, eta Xabi zuretzako hurrengoa, eta txartela berdinean dagolako, behin kirolean horrelako arrakasta izan da, dena lortuta, jartzen du parentesi artean, nola ezartzen dira helburu berriak? Zuk erantzun ebazu eta bitartean pentsatzen jun. Bai.
nik nire kirola txikia da, eta alde horretan, bai gizon bai emakumezko entrenatzaile berdinak ditugu, konpetizio berdinetan parte hartzen dugu, egun berdinetan, taldean, bai emakume, bai gizonez, bai neska, bai mutilek, betidanik kirolen hasi ganetik elkarrekin entrenatu dugu, elkarrekin juten gera konpetiziotara, elkarrekin mugitu gera konzentrazioetara, eta hori hasi denetik, nire kirolean ez dut sentitu, inoiz ez dut sentitu emakume izateagatik aukera gutxiago ditudanik, ez da nire taldekidetan emakume izateagatik aukera gutxiago dituztenik. Inoiz. Gero, kirolean, orokorrean gertatzen denari begira hor ikusten dut. Baina nire esperientzian eta nire bizitakoan ez dut hori ikusi. Bai lehen esan ditena Joko Olimpikoetan, lehen emakumezkoek kaiak bat, karraka bat modalitatean bakarrik konpetitu genezakela, eta mutilek C bat, C2 eta K bat. Eta orain C2 kendu dute, eta emakumezkoek bai K batean eta bai C batean konpetitu dezakegu, eta bai gizonezkoek bezala. Baina, klaro, ni hasi nintzenean, etzen olimpikoa C batan ez genuen egiten, eta gaina ez genuen ere beharra sentitzen, ez? Igual lain argi geneukan hori etzela gurea, ez dakit, nik beti da nik kaiak hartu nuen, eta baita nire kideek, ez da. Orain C bata ere Joko Olimpikoetan egongo dela, eta ja, urte batzu jagoen duela 8-10 urte, 8 urte gutxara hasi ziren emakumezkoak ere C batean entrenatzen, C batean konpetitzen, eta, oain pena daukat, ez? Zergatik etzen fiskalenago izan, horregoteko ere aukera hori, ez? Baina garai hortan ez nuen ikusi, batxe hori, ez genulako ez da probatzen. Eta amatasunaren aldekoa, nik uste dut aukera polita izan dela ez, erakusteko posible diala bi gauzak aurrera eramatea, ez dela karrera bat utzi behar ama izateagatik, eta nik egin detela, esfortzu handia jarri detela hortan, bai ekonomikoa eta bai motivazioa aldekoa, baina bi gauzak aurrera eraman nahi nituen, eta horrela egin nuen, inorrek ez dit esan ezin dezu egin, inorrek ez dit trabarik jarri, denek apoiatu naute, eta hortaz oso eskertuta nago. Aldi berean ere, egia da bai mundu laboralean ere ez dela erresa, ez? Amaren inkorporazioa lanean, ez? Hor ikusten da ere gaur egun gizartean, oraindikan zailtasunak daudela, eta kirolean ere badaude, zailtasun batzuk ere, baina pazientzi pixkat eukitzea da eta norberak daukan proiektua aurrera eramatea. Beti ni saiatu zen naiz gauza berri probatzen, ezta? Eta saiatu jakiten noiz dan momentu egokia pauso bat bai alde batera edo aurrera emateko. Eta zentzurretan nire karreran urte hauetan gauza desberdinak probatu ditut, eta gainea azkenean sartuta zaude, eta zerbait irabaztezu, baina pasaba aste bat, eta ja aztutak azu, saiatzen zaila zer datorren denboraldi berrian, ze helburu dauzkagu, ze irabazi nahi dugun, eta suerte izan dut titulu batzuk irabazi ditu dela, baina aldi berean esperientziak nahi nituen pixkat disfrutatzeko karrera eta horregatik herrialde diferentetan, liga diferenteak bizi izan ditut, eta niretzako oso klub bereziak izan direla danak niretzako. Eta hori da azkenean, futbol profesionala ez dakazu denbora gelditzeko, baizik eta aurrera begiratzeko, eta gaur egunekoak ez dute balio, eta oain ja etapa diferente bat nago. Eta oain ja atzea behaltzen dut, eta pozik nago nola joan zaizkiten gauzak, baina hor partiduetan dengonean ez neukan denborarik atzera begiratzeko, eta hurrengo partidura pentsatzen ari nintzen beti. Una pregunta para los dos que voy a agrupar con otra. Dice la pregunta, ¿qué es más importante en un deporte, tener talento o tener físico? Y la voy a agrupar con una segunda que dice, cuando hablamos de deporte solemos asociarlo a ser saludables. ¿Creéis que a esos niveles
¿Se tiene en cuenta la salud o nos centramos solo en ganar? Talento físico, sobre todo trabajo. El talento sin trabajo no sirve para nada. Hay un punto que te quedas, yo creo que hay mucho trabajo detrás. Tanto el trabajo, bueno, talento, yo no me siento que sea talentosa, la verdad. Yo siento que detrás de mis éxitos, entre comillas, o detrás de mi carrera deportiva ha habido muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo enfocado en un objetivo, enfocado en mejorar. Cada día de entrenamientos, cada día de entreno, tengo clarísimo qué es lo que quiero trabajar, qué es lo que busco y para qué. No, el talento te puede, o sea, puedes llegar y puedes llegar efímeramente, pero si el talento, es evidente, si la genialidad no está unida a una disciplina, al trabajo, a una dedicación, pues es flor de un día y eso no va a tener durabilidad. Y en todos los deportes yo creo que tienes que tener las condiciones o tienes que tener pues ese pequeño don, pero si no lo sabes, si no sabes ser eficiente con ello, si no sabes enfocarlo bien, si no, esto se puede diluir y se ven casos y casos de esos que prometían, pero luego no llegaban porque igual no tenían la constancia, no tenían ese sacrificio que hay que tener. Y luego la siguiente pregunta, el deporte saludable, hombre, te da el deporte de élite te permite estar en forma y así, pero luego hay un punto en el que yo creo que, bueno, que exiges tanto el cuerpo que hay un poquito ya que se pasa de lo saludable a lo no saludable, ¿no? Y hay, con los años, pues de rodillas, tobillos, mucha gente que acaba muy cascada después de tantos años de deporte profesional. Otra que dice, a Xavi, ¿alguna vez te ha podido la presión? ¿Y qué haces o qué hábitos tienes para evitar que la presión te afecte y estar concentrado en tu trabajo y rendimiento? Y a Mayalen plantea, ¿cómo superas y pasas los momentos de caída y bajón? ¿Cómo mantienes la fe y la esperanza para seguir luchando? No, la presión, claro que te puede, ¿no? Y la presión está ahí y tienes que convivir con ella. A veces te puede agobiar, la intentas controlar, pero te está controlando ella a ti y hay que salir de ahí, porque si no es cuando peor rindes, cuando peores decisiones tomas pues al final, cuando tienes tú una seguridad de saber cómo tú respondes mejor, cuando sigues por ese camino es cuando ya te relajas más y cuando a mí me servía así, ¿no? Cuando yo sentía la presión decía, oye, Xavi, pues tengo que pasar fácil, tengo que hacer lo que mejor hago para ir recuperando esa confianza, ¿no? Y luego ya a partir de ahí ya iré creciendo. A mí era lo que me permitía pues el poder el liberarme un poco de esa presión, o cuando era un partido importante o cuando las cosas se complicaban, pues intentaba volver a lo básico para luego de ahí crecer. A mí me cuesta personalmente sacar adelante los días que me siento cansada. Y claro, muchísimos días me siento cansada. Al final, entrenar cada día, mañana y tarde, ir subiendo kilos en el gimnasio, kilos de pesas que haya que mover, luego meterte en el agua y siempre ir forzando un pelín el cuerpo, pues luego cuando llegas a casa comes, el cuerpo pega un bajonazo, pero que hay que enseguida levantarse y volver a entrenar, ¿no? Y esos momentos de cansancio son los que, o despertarte y ya estar cansada de no haber recuperado bien todavía el entrenamiento del día anterior. Y yo, más que bajones psicológicos, suelo tener bajones físicos. Pero bueno, voy jugando un poquito con la planificación. Si un día estoy muy cansada, pues modifico un poco, escucho al cuerpo y modifico un poco el entrenamiento y suelo ir jugando con eso. Pero luego siempre tengo clarísimo, ¿no? que
qué es lo que busco, cuál es la meta. Y eso es como que me enchufa. No me cuesta nada motivarme, me motivo muy fácil solamente. No, con ver a uno bajando en piragua ya me entra ya lo que necesito para entrenar. Dos preguntas concretas, creo que sencillas, por lo menos en su formulación, para Xavi, no sé si tanto en la respuesta. Dice, ahora que se han generado 2 vacantes en la estructura de la Real Sociedad, ¿ves el nombre? Las preguntas son fáciles. ¿Ves el nombre de Xavi Alonso en alguna de ellas? La segunda es la misma. Ah, sí. Dice lo mismo de distinta manera. Con la marcha de Eusebio Sacristán, ¿te planteas volver a la Real para ejercer de entrenador? No, hombre, ahora mismo lo respondí antes. Todavía estoy en periodo de distanciarme. O sea, he estado muy metido en el fútbol muchos años, estoy un poquito saliendo, ¿no? Y viéndolo desde otro sitio y todavía para mí es pronto el dar el paso hacia adelante, ¿no? Porque cuando das el paso y cuando te metes, ya ahí estás a tope, ¿no? Y no, ahora de hecho voy a empezar el curso de entrenador dentro de poco y en unos años, pues quién sabe, ¿no? Pero ahora mismo no estoy ni cualificado para ello, o sea que es como si vosotros queréis, no sé, aquí no estáis en derecho, pero que quieres, no quiero ser abogado, oye, pues si no tienes la licencia no te dejan trabajar y no te van a fichar en ningún bufete, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo demasiado pronto la pregunta. Bien, eta Maialen zuretzako bakarrik jaso dugun galdera bat. Entrenatzeko edo lehiaketatara joateko diru arazorik izan duzu noizbait, klubaren aldetik edo federazioaren aldetik, eta beste bat entrenatzeko egoera txarretan egon zara noizbait, material desegokiari begira edo... Bueno, nire aktibitate deportiboan nire Espainiar Federazioko teknikariek antolatzen duten denboraldiarekin, horrekin mugitzen gara, ez? Kirol federatibo bada, esan dizuet lehen, ez da profesional, kirol federatiboa da, federazioak, ez da gindola esan oso ondo, federazioak markatzen digu lana eta bai federazioari asko kostatzen zaiola gure denboraldiko proiektuak eta aurrera ateratzea. Azken urte hauetan erresago ateratzen ari da, baina ez Londre, gobernuak rekorte bat egiten dunean, guk asko nabaitzen dugu, eta Londreseko jokuen ondorengo urteak oso gogorrak izan zian federazioarentzat, eta gure taldearentzat ere, gure ekipoarentzat oso gogorrak izan zian. Urtean 5 munduko kopa daude, oso zaila izan ohi da, 5 munduko kopa horietara taldea eramatea, ez da dirurik egoten. Orduan, bueno, oso ondo planifikatzen dugu, helburua ez da munduko kopa izaten, munduko txapelketa izaten da, eta prestakuntza guztia juten da munduko txapelketa hortan hoberen iristeko, ez? Hortarako konpetizio batzuk egin behar ditugu, pixkat ez dauzkagu partituak, ez dauzkagu konpetizioak astero, eta konpetitu behar da, bat seguru sentitzeko, konpetitzeko orduan, ikusteko arerioekin, ez? Denboretan gutxi gara nondik handa bien ikusteko, eta bueno, munduko txapelketa horrekiko antolatzen da beste guztia, ez? Eta dagoen presupuestoarekiko. Esan dut munduko txapelketarekiko, baina batez ere joko olimpikoarekiko. Kirol olimpikoa izatean, guretzako dudari gabe gure presupuestoak eta markatuko dituen konpetizioa joko olimpikoak izango dira, eta bueno, izaten da 4 urtean behingo objektibo garrantzitsuena joko olimpikoak, eta horrekiko gero urtero dauzkagun munduko txapelketak. Eta horrekin eta dagoen presupuestoarekin, tira afloja bat iten egoten dira, horrez naiz ni sartzen, entrenatzaileak ekipo teknikoa egoten da hor, eta nahi beti ere saiatu dira eta saiatzen dira gauza guztia hautaz ni ez enteratzen ezertaz, ez? Nik nire entrenamenduetan, nire konpetizioetan murgilduta egotea eta gauza hauek ni ez afektatzea. Beste galdera izan da, hori izan da. Uste, bai, materiala eta... Eta materiala beti izan dut, nik nahi deten materiala. Baina egia esan, askotan entrenatzeko tokiakin eta arazoa dugula, ni ez naiz hemen bizi, Katalunian bizi naiz, hemen ez daukat entrenatzeko toki egoki bat.
hemen bizi direnak eta eslaloma egiten dutenak, astean bizpairu aldiz, pora joaten dira Frantziara, hemendik 2 ordutara dagon hirira, ez? Bertan kanal on bat dago, eta horreina joaten dira. Ni hemen 23 urtera arte bizi izan nintzen, gutxi gabera, 23-24 urte arte, eta eski bizitza furgoneta ematen nun, ez? Entrenatzeko, kondizionak bilatzeko, eta ia urte askotan entrenatu dutela kondizio zaiekin. Eta gero orain Seurgelen bizi naiz, Bartzelona 82ko piraguismoko instalakuntza dago hor, eta horregatik bizi naiz, hor sekulako instalakuntzak, hor kanal artifizial bat, urgeldiak, gimnasioa, dena gertu, eta hor errezasuna ditut entrenatzeko, baina hori bai, neguan kristonotza pasatzen dugu, urarekin arazoak izaten ditugu, bertako ibaiak ez dara makilako ur asko, bai deshielo garaian, ez? Uda berrian ibaiak ura ematen dunean kanala urez ondo joa, baina udaran ura bonbeatu egin behar izaten da kanaletik ura jeisteko, eta tarifa elektrikoak aldatu zian, ura hori bonbeatzea oso garestia ateatzen zen, eta azkeneko urte hauetan kriston arazoak izan ditugu. Eta Brasilgo Rioko jokuak prestatzeko, udara hortan oso ur gutxikin entrenatu nuen, eta goatzen naiz jokutara Riora iritsi nintzanean, 4-5 egun behar izan ditula, hango uretara adaptatzeko, ez? Urak nahi zuena egiten zuelako nire piraguan. Orduan, zailtasunak pasatzen ditugu alde hortatik, baina gero piragoa, pala eta dena beti daukat nik aukeratutakoa, nik nahi detena, eta hor bai, arazoak ez ditzela aukitzen, ez? Azkenean pirago bat erostea nire etzak tamainarako, nahi gustatzen zaitena hori inbertsioa da, eta horrek ezin dit faiatu hor bai, punta-puntakoa. Eta, zeon dagoen instalazioa ere oso ona da, ez? Baina azken urteotan urarekin, arazoak izaten ari gara. Hay varias preguntas que inciden en lo mismo, que dicen ¿cuáles han sido los mejores y peores momentos de vuestra carrera deportiva? Y otra en la misma que dice, ¿alguna vez habéis vivido una situación tan dura que os hayáis planteado dejarlo todo? Pero bueno, yo creo que van unidas. El mejor momento, el peor momento. Yo creo que casi todos los deportistas con las lesiones es cuando más nos frustramos, ¿no? Yo tuve una experiencia con una lesión del pubis, pues muy complicada, porque es una lesión que no tiene unas pautas de recuperación, sino que por un trabajo que no está muy definido lo sacas adelante, pero a mí hasta llegar a ese momento me fui a Alemania, me operé, me decían que en 2 semanas ya iba a notar la mejoría, no recuperé y al final estuve 5 meses hasta que noté una cierta mejoría, pero durante todos esos meses era entrenar, no sentir que mejoraba, sentir que empeoraba. Un día me levantaba, me montaba en el coche y me molestaba, estornudaba y me molestaba. Y fueron meses muy frustrantes, ¿no? En los que al no ser una lesión he tenido fracturas y así, entonces esas son como mucho más objetivas a la hora de recuperar. Esta fue una lesión que me hizo decir, joder, la voy a sacar adelante, ¿qué me pasa? Porque no veía mejoría y me hizo pues, quemarme mucho y no deprimirme, pero joder, estar triste, ¿no? Tenía ya 32 años y dije, joder, a ver si no voy a salir de esta y voy a tener que acabar, pero bueno, al final un día noté una mejoría y fue muy rápido y a las 2 semanas ya estaba jugando y entonces ya vi la luz, ¿no? Y dije, bueno, ya vuelvo a ser futbolista, pero esa época fue el verano del 2013 y fueron meses complicados. Luego ya he tenido derrotas pues, durísimas, he tenido grandes alegrías también, pues, ganando el Mundial, la Eurocopa, tal. Y las derrotas me dolían muchísimo, o sea, todas las derrotas con la Real, con Liverpool, Madrid, todas me han dolido mucho, pero esos meses de un poco estar de bajón fueron los peores meses en mi carrera. Luego te pregunto por el mejor, para dejar un sabor positivo también. Dejaba un poco deprimido y todo. Para mí los peores, no sé, ahora acabo de pasar de 3 meses, 4 meses que no levantaba cabeza. Hacía muchísimo que no me lesionaba, estoy operada de los 2 hombros,
2 lesiones muy seguidas, 2004, 2005, bueno, recuperarme de una lesión y al cabo de 6 meses sacarme otro hombro, luxarme otro hombro, de nuevo quirófano, de nuevo... Pero bueno, aquella época no la recuerdo como esta, igual tenía entonces 23, 24 años y no sé, iba mejorando cada día, me enfocaba en eso, mejorar y bueno, ya se pasó y como está lejano tampoco lo recuerdo muy sufrido, pero sí que ahora mismo la temporada pasada pasé desde octubre hasta finales de abril cada día teniendo vértigo y sacar los entrenos cada día y competiciones adelante con vértigo fue horrible. Luego en verano cuando venían las competiciones internacionales, no sé si por el nerviosismo o qué, volvía a aparecer el vértigo y bueno, al final con unos ejercicios y así, el 1 de noviembre de este año por fin libre de vértigo. Al cabo de la semana me empezó a doler una costilla y qué raro, y guay, cada día más, un dolor que me costaba hasta tumbarme en la cama, me ponía en la piragua, imposible remar. Y hacer pruebas, no salía nada, ir a la fisio cada día, eso que vas dejando de sentir que eres piragüista, ¿no? Ves a los demás que todos siguen entrenando, que todos siguen progresando y tú que vas atrás. A las 3 semanas del dolor de la costilla izquierda me empieza a doler exactamente igual en el otro lado y he estado así hasta hace 3 semanas que como que no levantaba cabeza, las costillas empezaron a mejorar. Cogí una pedazo gripe y allí en un TAC que me hicieron, sale que tenía una fractura de costilla. Y eso, no he levantado cabeza hasta ahora. Hace 3 semanas ya por fin me he empezado a encontrar bien y he empezado a entrenar muy poco a poco y parece que estoy cogiendo la champa ya. Y ahora, feliz, ahora estoy en una nube. Pero sí que estos meses atrás han sido durillos, ¿no? Han sido... Vale, para mí de los momentos más duros. Ahora os pregunto por el positivo, entonces. ¿Cuál es el mejor momento? El mejor momento, pues lo típico, ¿no? Pues cuando una competición sale bien, los Juegos de Río, ese momento fue éxtasis absoluto, fue lo más de lo más, porque fue un oro muy, muy perseguido. Londres también perseguía ese oro y fue un bronce. Y no era la mejor ni soy la mejor, pero bueno, lo perseguí con muchas y cuando lo consigues, pues la satisfacción que te da es impresionante, ¿no? Además, esperando 4 años, ¿no? Una prueba. Pero la satisfacción que tienes o que tengo cuando ahora me siento bien, me pongo en la piragua y muevo el cuerpo como quiero y mi piragua gira y desliza y esa sensación que tengo cada día es lo más de lo más. No tengo por qué ganar algo para sentirme tan viva y tan bien. Bueno, es difícil quedarse con alguno, pero yo creo que en cada sitio he podido disfrutar mucho y, joder, empezando aquí en La Real, yo creo aquí vosotros son bastante jóvenes, pero alguno ya se acordará de la temporada 2002-2003, que casi ganamos la liga, ¿no? Y ese año, la cantidad de alegrías que tuvimos, o sea, la cantidad y el sentirte que estabas como casi levitando, ¿no? por Donosti y decías, joder, que vamos líderes, que quedan aquí 10 jornadas y oye, que igual ganamos la liga, ¿no? Y esa sensación de que nos salía todo y de satisfacción, de alegría que teníamos y veías todas las banderas por la calle, ¿no? Pues ese fue un año pues, de gran felicidad, ¿no? De disfrutarlo mucho. Al final nos quedamos, lo tocamos, pero no pudimos agarrar el título y bueno, pues siempre se nos quedó ahí a todos pues ese dolor. Luego en Liverpool, yo fui con 22 años al Liverpool y dije, bueno, a ver qué tal Liverpool. Y empezamos mi primer año allí, en Anfield, un club nuevo, pues entré bastante bien, la gente pues, me recibió muy bien, yo me empecé a hacer mi sitio y de la nada, ganamos el primer año la Champions. Fue una final de locura y yo hace poco veía el vídeo y tenía 22 años, estaba, pues eso, yogurín, sin barba, un chavalín, que esto... Y estaba como muy, muy virgen, no había ganado nada en mi vida y yo creo que esa primera
gran alegría, subidón, fue entonces, ¿no? Luego ganar el Mundial también, con España, la primera vez que ganamos ahí el Mundial en Sudáfrica, pues era como algo inalcanzable, ¿no? Que no se había conseguido nunca y el poder... Tienes esa copa que has visto desde pequeño tantas veces que la han tenido pues, Pelé, Maradona, etc. O sea, pensaba que era algo impensable, pues tenerlo ya en tus manos, esa copa de oro, Macio, que parece que todos los demás trofeos son llaveros prácticamente, ¿no? Comparado con eso, ¿no? Y eso ya fue como estar arriba del todo, pero luego sigue, y luego pues, poder disfrutar cada cosa, pero esos son los momentos que ahora más recuerdo. Hay bastantes preguntas que se refieren al tema de la violencia en el deporte. Os las voy a hacer todas juntas. Una dice, ¿qué mensaje transmitiríais a las aficiones que confunden deporte con violencia? Otra que dice, os pregunta a cada uno, kirolean agresibitatearen arazoa ikusten duzu, de jongen ostika da, adibidez, piraguismoa agresibitate fisikoa badago, piraguismoan, eta beste bat violentziaren inguruan hitz egiten duena, baino ultren violentzia alde batera utzita, zer iruditzen zaizue adin txikikoen partiduetan sortzen diren gurasoen arteko borroka momentuak. Haien semea profesionalizatea nahi dute eta helburu nagusiak ahazten dituzte. Hori nioen gehiago ikusten dut, zatik nioen nire semearen partioak ikustea juten naiz. Eta ikustezu, nola guraso batzuk, olako umeak eta dauzkate 9-10 urte, eta olako seriostasun batekin, hainbeste presio bai umeangan, bai inguruangan jartzen dute, eta ikustezu ez dela ona. Saiatzen dira, klubetatik, esaten, gurasoak zaudete hemen laguntzeko, ez bultzatzeko, ez presioa sartzeko, ez umeei, ez arbitroei, baina gero guraso batzuentzat zaila da, zatik hainbeste gogo daukate beraien umeak zerbait izatea lortzea, ezin dutela aguantatu, baina hori gatazka garrantzitsua da. Eta gero futbolaren inguruan ultren, hemen ez dauzkago hainbeste, baina beste herrialde batzuetan erabiltzen dutela futbola, nolabait violentzia eta burrukan egoteko edozein lekutan, eta oso gertu ikusi dugu hemen, bai Bilbon batipat, baina ni espero dut munduko txapelketan Rusian nolabait ez egoteko hainbeste gatazka. Violentzia ez da tolerablea inondik inora ere. Eta nire ustez ez bakarrik violentzia fisikoa, ahozko violentzia ere, ezin da toleratu. Eta futbol zelai batetara joten zeranean, ahotik sekulako violentzia ateratzen da. Eta nik uste dut hori ere moztu behar dela, lehen bailen. Piraguismoan ez dago violentziarik. Piraguismoan, bai joko olimpikotarako, bai munduko txapelketarako, konpetizio guztietarako, elkarrekin entrenatzen dugu estatu guztiok, ordutegi badaukagu, 10-etatik 11-etara, tokatzen zaio Espainia, Frantzia, Argentina, elkarrekin entrenatzen dugu. Konbibentzia handia dago, errespetu handia dago, eta bueno, ez dago, ez ikusleetatik, ez da ere barruan kirol eta profesional tekniko, inondik inora ez dago violentziarik. Eta, bueno, nire esan detena, nire ustez violentzia bakarrik ez da violentzia fisikoa, ahozko violentzia ere hor dago. Aquí hay una tarjeta que las y los estudiantes de Derecho han entregado y dice, aquí sí hay gente que estudiamos Derecho. Ah, bueno, no sabía. En mis años aquí no se estudiaba Derecho, pero igual ha ido... y simplemente dicen los que... Empresariales, humanidades... Y simplemente dicen, los que estudiamos Derecho de aquí creemos que eres el nuevo Zidane. Lo leo.
beste galdera badago, nola ikusten duzue Euskal Kirolaren etorkizuna? Euskal selekzioaren ofizialtasuna lortuko dela uste duzue? Bueno, uste dut lehenengo beste pauso batzuk eman beharko liratekeela eta guain ez dakit nola dagoen egoera. Azkeneko, ez dakit, uste dut oso partio politxa izaten zen, normalen Eguberritan, bai hemen, bai Donostin edo Bilbon jokatzen genunean, oso ambiente politxa egoten zen, baina pixkanaga, ambiente hori ja jun egin da eta ez ospatzea pena bat izan da, gero ja ofizialtasuna beste gauza bat da. Ez daukat. Ni konpetizio internazional guztiak Espainiagatik konpetitzen ditut eta egoera olakoa da eta ez da ikusten beste ezer gertatuko denik, horrela jarraituko duela izaten. Baina Euskal Kirola ondo dago, seguro. Euskal Kirola hainbeste kiroletan, hainbeste kirolari ditugu eta maila guztietatik, ez da? Esan duen bezala, bera juten danen Joko Olimpiketara, hainbeste kiroletako kirolari daude, hori gozada bat da, eta gutxitan dauzkagu aukerak ikusteko, baina ikusten ditugunean, danak arro sentitzen geha munduan zehar, horrelako arrakasta eta horrelako maila edukitzea gure kirolariak. Hori gustatzen zaigu. Hay otra que dice, que habla de las lesiones, y si alguna vez habéis tenido miedo, no os voy a hacer responder porque creo que ya habéis hablado de eso previamente, sí, pero yo tengo algo que puntualizar que antes no lo he dicho. Cuando me operaron de los hombros hace muchos años, ahí fui consciente la primera vez de que no me podía volver a lesionar. Es que no me puedo volver a lesionar. Y sí que dejé de hacer muchas cosas. Siempre me ha gustado hacer deporte y dejé de hacer muchos deportes. Dejé de esquiar. Cuando iba a andar en bici, la atención mucho más enfocada en que no, o sea, con mucha precaución, ¿no? Y, por ejemplo, esta temporada que me hubiera gustado volver a empezar un poco a esquiar, a coger otros estímulos, ¿no? Otros estímulos de otros deportes que vienen muy bien para el movimiento corporal, Y después de lo que me ha pasado, de nuevo me ha pasado como aquella vez de nuevo. Ten cuidado que ahora sí que no me puedo volver a lesionar. Además, desde fuera yo ya tengo 35 años, ya soy veterana, puedo competir como veterana. Y ya desde fuera ya muchísima gente me dice que el cuerpo ya no se recupera igual, que el cuerpo... Y yo, vale, pero bueno, todavía soy piragüista, todavía no me retiréis, que yo todavía quiero dar guerra. Una pregunta doble. Una dice, ¿cómo se siente un futbolista cuando sale a un campo como el Bernabéu y la afición le silba por jugar mal? ¿Es difícil encajar las críticas de la afición? ¿Y cómo se siente una piragüista cuando ve que mucha gente solo se acuerda de tu deporte cada 4 años cuando llegan los Juegos Olímpicos? Hombre, te sientes fatal. A mí afortunadamente no me ha tocado mucho, pero he tenido compañeros que han estado en esa situación. Y sobre todo te quita la confianza. Y sin confianza no puedes rendir y minimiza tu capacidad, la minimiza, ¿no? Por lo tanto, a veces la afición también puede ser cruel, ¿no? Cuando silba un jugador, cuando silba un equipo. La pasión esa te empuja, ¿no? A expresarte de esa manera. Y al final tú tienes que entender, ¿no? Que es el aficionado, es la gente que también expresa su opinión y tiene derecho a esto, la opinión. Pero el sentido normalmente suele ser mucho más negativo que positivo, y son momentos en los que se generan las dudas, el estado de ánimo pues baja, no tienes esa plenitud en tus cualidades y normalmente rindes muy por debajo de lo que puedes rendir. Pero es lo que tiene el deporte, ¿no? El pelearte contigo mismo y el saber darle la vuelta a las situaciones adversas. Nada es todo ascendente, sino que esto es mucho de picos y tienes que atravesar esos momentos. Pero los silbidos son letales cuando los oyes que van dirigidos a ti, son horribles. ¿Cómo sientes que se acuerdan solo de Estaba pensando en los silbidos y me estaba poniendo en su papel y... Insultos y todo esto.
cada 4 años. Sí. Por una parte, estoy contenta que cada vez no estamos tan de lado, ¿no? No se acuerdan solo cada 4 años. En 2008 fui a los Juegos de Pekín y aquella vez tenía que explicar una y otra vez de lo que constaba mi deporte, ¿no? Que bajábamos puertas verdes y blancas sentido corriente y remontar las puertas rojas y blancas que eran sentido contracorriente y bueno, todas las entrevistas que me hacían las pasaba explicando esto. 2012 todavía un poquito, todavía tenía que explicar bastantes veces y sobre todo muy concentrado. Desde el 2012 a 2016 ya hubo un pelín más de seguimiento al deporte. Bueno, Euskadi Irratia nos siguen siempre en cada competición nacional, internacional, hacen un trabajo excepcional con nosotros. Bueno, y ahora pues poco a poco ya la gente ya tiene la imagen de lo que es el piragüismo slalom, que ya hemos ganado mucho. Y ahora lo que hace poco los de Televisión Española nos decían que de aquí hasta Tokio pues que retransmitirían los mundiales por Televisión Española y bravo, es algo que ganamos mucho, ¿no? Entonces ya deja de ser tan de 4 años, ¿no? Ya hay la posibilidad de poder ver piragüismo pues anualmente. Además, bueno, por internet se pueden seguir todas las copas del mundo y mundiales y europeos normalmente con imagen. Y bueno, quien quiera seguirlo, quien quiera verlo, pues ahí lo tendrá. Ahora, eso sí, los periódicos, si nos dan alguna paginilla más, sobre todo como para seguimiento deportivo, no seguimiento personal, pues mejor. Esan duzuenez, emakumeen kirola sustatzeko instituzioen partez inplikazio handiagoa beharrezkoa da, baina kirolari bezala zer egin dezakezue berdintasunaren alde egiteko? Kirolari bezala eta emakume bezala, nik entrenamenduetan eta kompetizioetan nire osoa ematen dut. Pertsona bezala, beste kirolak jarraitu, beste kirolak, beste emakumezkoen kirolak ere jarraitu ikusi. Jarraitzen dugun pertsona bakoitzekiko puntu bat gehiago da, puntu, horrekin asko indertzen dugu emakumezkoen kirola. Eta bueno, nik ematen detena hori da. Ni uste, Maialenek esan duena, jarraitu, ikusi, bultzatu eta horrela haziko da emakumeen kirola. Eta disfrutatu, oso polita dela. Eta bueno, batzuk esaten dute ikuskizuna ez dela berdina, eta bueno, ikuskizuna berdina da eta apartekoa da. Bueno, aurtengo estropadak ikusi besterik etzen. Hori da. Xavi, hay unas cuantas preguntas dirigidas a ti, te las hago todas seguidas y para que las contestes. Vale. Hay un aficionado al Bayern que te dice: Xavi, muchísimas gracias por jugar en mi equipo, el Bayern y tu dedicación al fútbol. Quería preguntarte que con la escuadra actual, sobre todo con Henkes como entrenador, ¿crees que ganarán la Champions League este año? Porque han mostrado problemas y puntos débiles que preocupan. Luego hay otra que dice: ¿con qué vestuario te quedas? ¿El de la Real, el del Real Madrid o el del Bayern? Y otra que va en la misma línea: zein talderekin sentitu duzu talde giro onena? Y una última que dice: ¿cómo es compartir vestuario con Cristiano Ronaldo? A ver, empezamos por el Bayern. No, joder, fue la última etapa mía como jugador en Múnich, ¿no? Pero descubrí muchas cosas, ¿no? Descubrí Alemania, descubrí Múnich y descubrí el gran club que es el Bayern, ¿no? Y tengo un vínculo muy fuerte. Hemos ido ya varias veces este año ahí a visitar porque tenemos muchos amigos, y al equipo, pues después de un inicio un poco así del año, ahora los veo muy fuertes, y en la Champions contra el Sevilla les veo muchas posibilidades de pasar en las semis, y cuando estás en las semis ya puede pasar cualquier cosa, ya las semis son brutales, el cruce que te va a tocar, o sea que yo, sin ser favoritos, pero les veo
con buenas posibilidades y Jupp, la verdad es que ha hecho da con la tecla, ¿no? Siempre que va ahí, ¿no? Conoce perfectamente a los jugadores y sabe gestionar y al final en el fútbol el entrenador es el que tiene que saber darle la tecla oportuna con los jugadores, ¿no? Si los jugadores no están contigo, si los jugadores no están motivados o no están peleando por ti, yo creo que estás muerto, ¿no? Y en ese sentido, Henkes lo ha hecho fenomenal, o sea que muy contento. Bigarren galdera, bai, ze aldageletan? Danak dira oso diferente. Garbi dago hemen Realean nengoen aldagela eta Madrilekoa edo Bayerrekoa diferentea da, zaten hemen 60% hemengoa ginen, ja gehiago zaretzen ginen eta ni bezalakoak ziren gehien bat eta erresagoa da. Baina, bueno, edozein lekutan ondo aurkitu naiz. Garbi dago jo nintzenean Liverpoolea ja pixkat inglesez egitea asko erraztu zian ondo integratzea eta hor 5 urte igaro nituen. Eta gero Madrilen, junbartzea pixuekin. Madrilen egon behartzea eta aldagelan zure lekua aurkitzeko kreditua aurkituzu, eduki behar duzu, errespetua irabazi behar duzu, bai zelaian eta bai zelaitik kanpo, ondo aurkitu nintzen, eta ambiente diferentea, baina egokitu naiz leku guztietan. Eta, Cristiano, ondo, da oso profesional ona. Parra dituzu, egia da. Eta gero zelaian atope jokatzezun, eta niri horrekin niretzako nahikoa zen, eta gero ni berarekin oso relazioa eduki dut beti, kanpotikan beti gauzak diferente ikusten dira, gero barrutikan asko zerrixagoa dira, asko normalagoak dira, batzen naiz, bai, Mourinhoekin, baina gero berarekin lan egitean, zenuen, tipo bat kaina sartzezula, taldearekiko hoberen nahi zuena, hoberen ateratzen zuela, eta hori, ni holako jendea nahi dut. Lan egitean, exigentea, beti hobetu nahi duna, ez dala makala, ez dala oso geldia, baizik eta beti pixkat exigentzia da sartzen duna. Ni nahiago dut hola lan egitea. Zuen kirolean, bakoitzarenean, zein da zuentzat erreferentea, edo zer erreferente izan dezue? Nire kirolean erreferente asko, hori bai, oso gaztatik datu duna gona, oraingo entrenatzaia ere, Xabi Etxaniz, bere atletikoen entrenatzaia zen, eta gero ekipoan hasi zenean entrenatzaile moduan nire justu urte hortan ekipoan sartu nintzen, eta beti danik nire entrenatzaile izan da. Eta gero referenteak kirolari moduan guztietatik hartzen dut, gustatzen zaitena eta ez zaitena gustatzen, eta nire kirolean bisualizazioarekin sekulako lan egiten dugu eta guztietatik hartzen ditut gauzak, ez daukat bat bakarra. Kirolari bezala eta nola, ni etxean eukitan ere nire aitan niretzako oso referentzi garbian eukan. Nola izan kirolari bezala, nola izan pertsona bezala jendearekiko, eta ni hori oso normaltasunez, naturaltasunez ikusi dut. Eta gero ja futbolarekiko, ni batzen naiz, Realarekin lehenengo aldia jokatu genuenean Zidanen aurka, esan nun, pero esto es una pasada, eta orduan xok ura lehenengo partidua betidanik asko gustatu zait. Zidane jokalari zela, gero bai, Carlos Xavier, Guardiola, Redondo, danetatik asko ikasi. Vamos, acabando, estamos en una universidad y por lo tanto me toca también preguntaros si hay vida más allá del deporte, es decir, ¿es compatible hacer deporte al nivel que ambos lo hacéis o lo habéis hecho con otro tipo de realidad, que pueda ser académica, que pueda ser con otro tipo de inquietudes? ¿Cómo se puede compatibilizar eso? O si se compatibiliza, o si creéis que eso es posible y si se puede hacer. Es que solo sabe de deporte no sabe de nada. Solo sabe de su deporte no sabe de nada, ¿no? Yo creo que
somos deportistas, pero evidentemente primero está la persona, ¿no? Y cómo te relacionas tú con tu entorno más cercano, cómo te relacionas tú y las inquietudes que tengas, lo que te pueda apetecer. Y sí que el deporte profesional con el mundo académico, con el mundo universitario, todas esas personas que yo las admiro, los que han sabido sacarlo para él. Yo me quedé en tercero de empresariales en la UPV allí, en esto, porque yo iba a venir aquí, pero los cursos, el primer año de empresariales era por la tarde y yo no podía venir, pero muchos amigos míos de la cuadrilla venían aquí a estudiar. Y mientras los años que estuve aquí en Donosti, yo entrenaba por la mañana en Zubieta y por la tarde iba a clase. Y entonces llegué hasta tercero, y cuando ya fui a Liverpool me apunté a la universidad a distancia, pero yo ya no tuve la fuerza de voluntad suficiente que hay que tener para llevar los dos caminos paralelos, o sea que sí se puede llevar, sí se pueden llevar los dos, hay que tener ganas, hay que tener fuerza de voluntad para llevarlo. Y bueno, por ejemplo, mi hermano la sacó y sacó aquí en Deusto la carrera. Yo estudié allí como él, llegué a la diplomatura de empresariales, estuve viviendo aquí eso hasta los 23, 24 años y luego también empecé pues eso, en la UNED a distancia para sacar la licenciatura. Y me quedé ahí entre dos aguas. Y nunca mejor dicho. Sí. Y yo creo que es muy importante compaginar ambas cosas, estudios y deporte. Yo ahora tengo una hija, tengo familia y la verdad es que que el día, bueno, que no saco horas para estudiar, pero sí que bueno, cuando termine mi carrera deportiva, bueno, me gustaría seguir sacando cosas adelante, o cuando mi hija crezca un poco más y me dé un poquito más de tiempo libre. Bueno, pues nos quedamos con esos elementos que habéis dicho, con el talento, con el esfuerzo, con el trabajo, con todas estas cuestiones que han ido saliendo en la charla. Eskerrik asko, Maialen, eskerrik asko, Xavi, plazerra izan da.